Hola a todos y bienvenidos a este video. Antes de que nos adentremos en el universo de una verdadera pionera, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y, por supuesto, dejarnos un me gusta. Ahora sí, comencemos. Para entender cómo Jane Birkin se convirtió en Jane Birkin, debemos retroceder al 14 de diciembre de 1946. Ese día nacería Jane Mallory Birkin en Marylebone, Londres. Creció en Chelsea, en una familia que ya conocía los focos. Su padre, David Birkin, un condecorado espía de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, Judy Campbell, una importante actriz de teatro. Jane tenía un trasfondo que la gente idealiza, un estatus de hija de completamente asegurado. Pero la verdad es que tenerlo todo no garantiza sentirse parte de ello. Jane no se sentía deslumbrante ni bonita al crecer. Junto al glamour de su madre, se percibía torpe, incompleta y fácil de olvidar. Confesó que, de niña, creía que su hermano era el más atractivo. La escuela fue brutal, sufrió acoso por ser de pecho plano, y la llamaban mitad niño, mitad niña. Más tarde diría, no tenía pecho. Era horrible. Sin embargo, quizás porque actuar era un negocio familiar, Jane decidió probar suerte. A los 17, su primera audición para la obra Carving a Statue fue un desastre. Olvidó cada línea y se paralizó. Pero esa energía caótica jugó a su favor. En lugar de descartarla, los directores le dieron una oportunidad para interpretar a una chica sorda. Jane se rió luego. Conseguí mi primer papel haciendo el ridículo. Pura suerte. Aquello sembró la idea de que, quizás, la cámara podría amarla. Poco después, Jane consiguió otro trabajo, el musical Pasión Flower Hotel. Allí conoció a John Barry, el compositor del tema de James Bond. Él tenía 30, era una estrella. Ella solo era una chica de 17. Se enamoraron casi al instante. Al tiempo de salir juntos, John le propuso matrimonio. Aunque el padre de Jane se opuso por la gran diferencia de edad entre ambos, se casaron cuando ella cumplió 18. Solo un año después, Jane era esposa y madre, con la pequeña Kate en sus brazos. No podía creer que alguien como John la hubiera elegido. Temía tanto ser fea que dormía con un lápiz de ojos bajo la almohada, lista para retocarse si él despertaba. No era un cuento de hadas. Era una chica de 19 años aterrada de no ser suficiente. Por esa época, Jane consiguió un pequeño papel en Blow Up, la película que cambiaría su vida. La cinta ganó notoriedad por su escena de desnudo de Jane. La verdad es que lo hizo porque John Barry apostó a que no tendría agallas. La hizo famosa, pero no salvó el matrimonio. Una noche, John, borracho, confesó haber estado con otra mujer. Jane, conmocionada, se puso a llorar. Él le dijo que se detuviera y se fuera a la cama. Corriendo, se golpeó contra el marco de la puerta, dejándose un ojo morado y un dolor inexpresable. En un acto de desesperación, rompió huevos en el fregadero, se rascó las piernas con las cáscaras hasta sangrar y bebió del minibar para ahogar el dolor. John la encontró y le gritó que volviera a la cama. Jane recordaría esa noche como de locura, tristeza y miseria profunda. Fue un punto bajo, doloroso y solitario. Poco después, John Barry se marchó a América, persiguiendo la fama y la libertad, dejando a Jane abandonada en Londres con su hija. Con 21 años, Jane estaba sin dinero, divorciada, madre soltera y de vuelta en casa de sus padres. No era la vida que imaginó. Pero para Jane Birkin, los finales eran el comienzo de algo más salvaje. Cuando surgió la oportunidad de audicionar para una película francesa, Slogan, no dudó. Apenas hablaba francés, pero se presentó con un vestido sencillo y trató de disimular. Fue entonces cuando conoció a Serge Gainsbourg. Él, ya infame en Francia como compositor provocador y poeta, era conocido por su reputación de chico malo, arrogante y difícil. Venía de una ruptura muy pública con Brigitte Bardot, lo que lo hacía una resaca de desamor andante. La primera impresión no fue la mejor. Jane, nerviosa, lo llamó accidentalmente bourguignon, que en francés suena a estofado de ternera. Ella sentía que a Serge no le agradaba. Así que, en un destello de intuición, sugirió al director que salieran a cenar para romper el hielo. El director, inteligentemente, los dejó plantados. Solos, sin guión ni cámaras. Al principio fue un desastre. Serge era frío,
Jane torpe, apenas se entendían. Pero entre el vino barato y los silencios incómodos, algo cambió. Jane, desesperada, hizo algo insensato. Arrastró a Serge a la pista de baile. Allí, tropezando y riendo, la frialdad se derritió. No solo terminaron Slogan juntos, se volvieron inseparables. Amantes en pantalla y fuera de ella. Su química no se detuvo. Incluso grabaron juntos la canción principal de la película, la chanson de Slogan. No era perfecto ni pulido, pero era real, desordenado y apasionado. Después de Slogan, Jane tomó una decisión sorprendente. Se mudó a Francia permanentemente. Casi regresó a Inglaterra, pero un pequeño papel en la piscina la mantuvo en París, cerca de Serge. Mientras su carrera crecía, Serge soltó una bomba. Quería grabar J.E.T.M. Moi non plus, el controvertido dueto que había escrito para Brigitte Bardot. Jane aceptó, en parte por celos y en parte por querer ser su musa. Poco después de grabarla, Serge llevó a Jane a cenar en París y deslizó el disco en el tocadiscos. La atmósfera se congeló. Todos escucharon los gemidos de Jane y las declaraciones susurradas de Serge. Él, imperturbable, dijo: «Creo que tenemos un disco de éxito». Y vaya que sí. La canción explotó en escándalo, siendo prohibida en Italia, España y el Reino Unido. En Italia, el director del sello fue encarcelado. Pero las prohibiciones avivaron el fuego. J.E.T.M. hizo historia en las listas del Reino Unido, llegando a estar en 2 posiciones diferentes al mismo tiempo por la lucha entre sellos discográficos. Se convirtió en el sencillo en idioma extranjero más vendido que el Reino Unido había visto. El escándalo no la mató, la hizo inmortal. Y en medio de todo, estaba Jane, la chica tímida que ahora era la voz de la canción más prohibida del planeta. Serge no solo amaba a Jane, la convirtió en su musa. Le escribió canciones, la puso en sus álbumes, dirigió películas centrándose en ella. La hizo verse a sí misma como él la veía. La llevó al Louvre, señalando mujeres en pinturas medievales y diciéndole: «Siempre había dibujado chicas como yo cuando estaba en la escuela de arte». La hizo darse cuenta de que no era rara ni fea, sino arte. Y Jane empezó a creerlo. El delineador pesado y el maquillaje de su primer matrimonio desaparecieron. Adoptó lo que hoy llamaríamos skinalism: piel desnuda, flequillo desordenado, labios naturales, sin capas para esconderse. Por primera vez, Jane se gustó al espejo. Así es como encuentras a un hombre de verdad, no el que te derriba, sino el que te hace amarte más a ti misma. Jane y Serge estaban en todas partes. Se convirtieron en parte del paisaje parisino. «Nos convertimos rápidamente en parte del mobiliario de Francia», dijo Jane. Su química era real, desordenada y apasionada. Los sábados por la noche, se veía a Jane sobre un piano en la televisión francesa, con vestidos de lentejuelas de Yves Saint Laurent, cantando las baladas de Serge. Otras noches, en el Club Maxims, el de traje, ella con su gigantesca cesta de paja, que no era solo un accesorio, sino parte de ella. Una contradicción perfecta. Mientras otros vestían diamantes, Jane llevaba su cesta maltratada y la hacía parecer más cool que la alta costura. La combinaba con todo, desde vestidos blancos hasta vaqueros holgados. No la trataba como una moda, vivía con ella. Su magia era no usar cosas caras, sino cosas que se sentían como en casa. Su estilo se hizo leyenda: vestidos vaporosos, prendas de Saint Laurent escogidas con Serge, la emoción de arreglarse y salir hasta las 5 de la mañana. Si no filmaban o grababan, estaban de fiesta, riendo, viviendo. Fueron coronados como la pareja del año, y todos asumían que estaban casados. Pero la verdad era más complicada. Jane nunca se casó con Serge. No le veía el sentido, y no le gustaba que lo asumieran. En una entrevista, cuando un periodista lo llamó su marido, ella lo corrigió. A pesar de eso, estaban entrelazados de una manera que hacía creer en su amor salvaje y glamoroso. Diseñadores y fotógrafos los buscaban. Por primera vez, Jane sintió que, quizás, era atractiva para algunos. «Nunca imaginé ser particularmente hermosa», dijo, pero sabía que era lo que Serge pensaba que era hermoso. Le tomó casi 28 años sentirse realmente cómoda consigo misma. Cuando Serge la dirigió en J.E.T.M. Moi non plus, la hizo desmaquillarse y cortarse el pelo.
Fue solo entonces que me sentí verdaderamente segura en mi propia piel, afirmó. Pero su amor no fue solo sol y lentejuelas. Jane y Serge amaron y pelearon con la misma fuerza. Una noche, en un club, Serge, borracho, volcó el bolso de Jane, esparciendo sus pertenencias. Humillada, Jane, animada por sus amigos, le estampó un pastel de crema en la cara. Serge se fue indignado. Jane entró en pánico, lo persiguió y, al llegar al Sena, en un acto impulsivo, se arrojó al río. Serge, en un gesto dramático, la siguió para rescatar su reloj y tuvo que ser sacada por los bomberos. De alguna manera, en sus brazos, empapada y temblorosa, la perdonó. Fue muy infantil, dijo Jane, pero él fue muy dulce. Así eran ellos, infantiles, apasionados, bellamente rotos, perfectos en su caos. Pero por muy intenso que fuera el amor, Jane tenía un límite. La bebida de Serge se volvió pesada y monótona. Bebía una cantidad enorme, dijo Jane. La agotó. En 1980, después de una década de amor desordenado, lo dejó. No porque dejara de amarlo, sino por amor propio. Sin embargo, nunca se soltaron del todo. Siguieron siendo los mejores amigos. Serge siguió escribiendo música para ella, su musa incluso sin estar en su cama. Renovaron su colaboración con Baby Alone in Babylon 1983 y A la Mente 1990, el último álbum que Serge le escribió antes de su muerte en 1991. Nuestra amistad duró hasta el día de su muerte, dijo Jane. Mientras Serge seguía en su corazón, Jane encontró nueva vida. En el set de La Fille Prodigue, conoció al cineasta francés Jacques Doillon, un hombre diferente, más tranquilo. Se enamoraron y en 1982, Jane dio a luz a su tercera hija, Lou Doillon. Jane continuó trabajando, construyendo una carrera en sus propios términos. Protagonizó La Pairet y El Amour Parcours, obteniendo una nominación al César. Su vida con Jack era más tranquila, más arraigada, pero también significó dejar atrás el pasado. Incluso su icónica cesta de paja no sobrevivió a Jack. Un día, mientras Jane se marchaba a Inglaterra, él pasó su coche por encima, destrozándola. Era su forma de marcar el fin de un capítulo. Curiosamente, fue la ausencia de esa cesta lo que llevó a Jane a uno de los momentos más icónicos de la moda. En un vuelo a Londres, sin su cesta y con papeles desordenados, Jane se encontró en primera clase junto a un francés educado. Sus papeles cayeron al suelo. El hombre le dijo, «Deberías tener bolsillos en esa agenda». Jane respondió, «Hermès no las hace con bolsillos». El hombre replicó, «Soy Hermès». Era Jean-Louis Dumas, el CEO de Hermès. Con su informalidad, Jane le lanzó una idea. «¿Por qué no haces un bolso un poco más grande que el Kelly y no tan grande como mi maleta?» Dumas preguntó, «¿Cómo qué?» Jane, riendo, agarró la bolsa para el vómito del avión y dibujó un diseño aproximado. Un mes después, Hermès la llamó. Le mostraron un prototipo de cartón. Sugirió cuero y algunos ajustes. Entonces, le preguntaron, «Tenemos el Kelly y la maleta de viaje del señor Dumas. ¿Podemos llamarlo con su nombre?» «Oh, con mucho gusto», dijo Jane, halagada. Y así, nos regaló el bolso más icónico. Pero Jane Birkin nunca trató el Birkin Bag como un trofeo o un símbolo de estatus. Ella era, simplemente, Jane. Solo tuvo un Birkin a la vez, y no lo guardaba en vitrinas. Era real, usado, vivido, cubierto de pegatinas, rayado. Escribía los nombres de sus hijas dentro, ponía pegatinas de protesta política fuera. Fue golpeado en aeropuertos, arrastrado a protestas. Nunca fue precioso, era suyo, porque cuando caminas, tintinean y suenan. Es un sonido feliz. Y si necesitas más pruebas de que Jane Birkin era única, le pidió a Hermès que eliminaran su nombre de las versiones de piel de cocodrilo del bolso Birkin. Al enterarse de la crueldad en la producción de cuero exótico, Jane no se quedó callada. Pidió públicamente a Hermès que retiraran su nombre de esos bolsos. Hermès respondió cambiando sus prácticas y manteniendo el diálogo, porque para Jane, la moda nunca fue el objetivo, la humanidad sí. A lo largo de los años, subastó sus bolsos Birkin personales para recaudar dinero para causas importantes. Investigación del SIDA, derechos humanos, ayuda en desastres.
Acordó con Hermès donar una parte de las ventas del Birkin directamente a la caridad, sin grandes giras de prensa ni campañas de influencers. El impacto de ese acuerdo perdura incluso después de su muerte. Jane no veía el Birkin como un premio, sino como una herramienta que podía convertir en algo significativo y bueno. Nunca se trató del bolso, siempre se trató de la vida vivida a su alrededor. Su activismo fue abierto, sin guiones ni filtros. Cuando creía en algo, aparecía. Cuando se indignaba por una injusticia, alzaba la voz. A diferencia de tantas celebridades que evitan riesgos, Jane era valiente. Protestó por Amnistía Internacional, marchó por los derechos de los inmigrantes, luchó por la salud de las mujeres y la investigación del SIDA mucho antes de que fuera tendencia o seguro. Usó su fama, lo poco que le importaba, como un ariete para el bien. Sin manager que le dijera que fuera neutral. Sin miedo a perder contratos. Solo corazón, solo agallas. Solo Jane. Porque para ella, la fama nunca fue el punto. La decencia humana sí lo fue. Jane Birkin falleció el 16 de julio de 2023 en París, a los 76 años. Para muchas personas, su nombre siempre evocará primero la imagen del bolso Birkin, el lujo, el estatus. Pero si eso es todo lo que recuerdan, se perdieron por completo el punto. Jane Birkin no era una marca, ni un accesorio, ni una idea fabricada en alguna sala de juntas parisina. Ella era real. Era torpe, valiente, hermosa, desordenada de la mejor manera posible. Fue una mujer que transformó el desamor en música, la vulnerabilidad en poder, la imperfección en estilo y los accidentes en leyendas. No inventó el chic sin esfuerzo. Ella era el chic sin esfuerzo, porque no lo fingía. Simplemente lo vivía. Jane Birkin nos dejó mucho más que un bolso. Nos dejó un plan para vivir, amar con más fuerza, reír más alto, atreverse a preocuparse con más valentía, y nunca pedir disculpas por ser exactamente quien eres. Y honestamente, a todos nos vendría bien un poco más de eso. Su espíritu sigue inspirando a quienes buscan la autenticidad en un mundo que a menudo valora la perfección superficial. Y con esto, cerramos el capítulo de la extraordinaria vida de Jane Birkin. Espero que su historia haya resonado contigo y te haya dejado una impresión duradera. Si este recorrido te ha parecido tan fascinante como a mí, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con quienes aprecian la moda y el estilo. Y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos en la próxima historia.